Bueno, prefiero hablar desde el atril, porque esta mesa tiene un aspecto de monumento funerario casi. Y así, para hablar de nuevas tecnologías no es muy apropiado. No me importa que haya el fallo eléctrico, porque voy a utilizar la tecnología de ultimísima generación, que es la palabra directa hablada. Y esto no es una broma. Luego os explicaré por qué. Al hablar de tecnología y educación, me viene a la cabeza una anécdota de dos campesinos vascos. Uno de ellos encuentra a un amigo que sale de la iglesia. Y le pregunta: hola, Chomín, ¿de dónde vienes? De la iglesia. ¿De qué? De al cura oír. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Bueno, todos somos partidarios de las nuevas tecnologías en la educación. Todos sabemos que son imprescindibles, porque van a ser imprescindibles para el mundo futuro. Pero ¿cuál es la situación en que estamos? En el año 2015, basándose en los resultados de PISA del 2012, la OCDE publicó un estudio que se llama Student Computer and Learning, para ver qué es lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo teniendo en cuenta que había muchos países que habían apostado a introducir las tablets en todos los niveles educativos y a todos los alumnos, que se habían gastado muchísimo dinero y que en algunos países había una especie de movimiento de retroceso, por ejemplo en Inglaterra, porque no parecía que estuviéramos alcanzando los objetivos que habíamos previsto, ni se habían cumplido las expectativas que se habían previsto. Por ejemplo, en este momento en la OCDE el 96% de los alumnos tenían ordenador en casa, el 72% lo utilizaba en las escuelas, pero los resultados eran un poco confundentes, porque los alumnos que utilizaban moderadamente el ordenador tenían mejores resultados que los que no utilizaban apenas el ordenador en la escuela. Pero los que utilizaban muy frecuentemente el ordenador en la escuela tenían peores resultados. De manera que estábamos ahí haciendo algo, bueno, que no lo estábamos haciendo bien. Cuando se buscaron las causas, se pensó que había fundamentalmente dos. Uno era que en el aprendizaje de habilidades intelectuales de alto nivel era necesario el contacto, el compromiso directo alumno-profesor, y que cuando se hacía a través de ordenador se perdía en parte este compromiso, con lo cual no se llegaban a aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías. El segundo era más interesante, porque lo que nos venía a decir es que carecemos de una teoría pedagógica lo suficientemente potente para aplicar las tecnologías. Es decir, no tenemos una teoría pedagógica. Y que la tecnología puede ampliar una buena enseñanza, pero no puede suplir una buena enseñanza. Y que, por lo tanto, no acababa de resolvernos los problemas. Además, estamos en una situación que ahí les voy a contar mis penas. Yo en los últimos 4 años he estado revisando de una manera sistemática lo que se está haciendo en educación a todos los niveles, porque primero escribí Despertazo del Diplodocus, que es cómo se puede mejorar un sistema educativo y en cuánto tiempo. Después porque redacté el libro blanco de la profesión docente que me pidió el Ministerio. Después porque con mi equipo
hice los papeles para un pacto educativo. Ni el libro blanco ni los papeles para un pacto sirvieron para nada. Deben estar metidos en algún cajón esperando no se sabe qué. Y por último, publiqué hace poco El bosque pedagógico, pero podemos hacer un mapa de la situación actual de la educación en todo el mundo. Y al escribir esto he tenido que revisar tal cantidad de bibliografía que me he acordado de dos cosas. Una, yo heredé la biblioteca de mi abuelo y cuando era adolescente pues, tenía allí libros fantásticos, por ejemplo, la edición de las obras de Menéndez Pelayo. Y decidí que, bueno, habría que leer las obras de Menéndez Pelayo. Y cogí una que me pareció que debía ser muy interesante, que era la historia de las ideas estéticas en España. Bueno, entonces empecé a leerlo y en la primera página don Marcelino decía: para escribir este libro he tenido que leer los libros más aburridos que se han escrito en el mundo y ya no seguí, porque pensé, si se ha aburrido tanto, casi no vale la pena. Bueno, me he aburrido mucho con los libros de pedagogía, por lo repetitivos y por lo liantes que son en este momento. Y eso me ha hecho recordar lo que dice Ortega, que cuenta un viaje a Santander. Entonces, dice, pasamos el puerto del Escudo y frente a nosotros está Cantabria. ¿Y qué vemos? Pues vemos que no se ve nada. Bueno, pues el mundo de la pedagogía en este momento está ahí. Vemos que no se ve nada. Vemos que estamos en una especie de proliferación continua de propuestas, donde hay muchos gurús pedagógicos que lo que nos vienen a decir es que vamos a una escuela, que hay que cambiar la escuela, que hay que transformar la escuela, rediseñar la escuela, reinventarla. Y estos me dan la impresión de un personaje que a mí me pone de mal humor en las películas americanas. Cuando hay un accidente, hay alguien que grita, que alguien llame una ambulancia, llámala tú. Bueno, pues estos gurús nos están diciendo, hay que cambiar todo, hay que cambiar todo. Y luego se quedan ahí. Bueno, efectivamente, hay que cambiar todo. Pero hay que cambiar todo empezando a ver exactamente qué es lo que queremos conseguir, los medios que tenemos y, sobre todo, una cosa que les va a extrañar a ustedes. En este momento no tenemos una idea clara de lo que es el aprendizaje, no tenemos una idea clara de lo que es la memoria, y esto tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, que son en parte tecnologías que funcionan porque tienen una potentísima memoria, y entonces no sabemos cómo se puede desarrollar. Teniendo en cuenta una cosa, cuando estamos hablando de tecnología, todos sabemos que empieza... Yo en la tecnología no vengo de los aparatos, vengo de la inteligencia artificial a la que estoy siguiendo desde que en el coloquio de Dartmouth, Newell y Simon presentaron el General Problem Solver. Lo que me interesa es inteligencia artificial, más que los aparatos informáticos. Entonces, estamos ya diciendo que vamos a tener que vivir en una realidad expandida. Claro, la realidad expandida se caracteriza porque vamos a tener dos fuentes de información, una fuente en formato neuronal y una fuente en formato que proceden de bancos potentísimos de información. Si vamos a vivir en una realidad expandida, desde el punto de vista de la educación, tenemos que admitir que vamos a necesitar una inteligencia expandida. Y ese es el problema que tenemos. Bueno, ¿y cómo hacemos una inteligencia expandida? ¿Cómo podemos utilizar dentro de nuestros sistemas de información? Tenemos que estar diseñando, preparando, sabiendo de qué va esto. ¿De qué va esto? Porque si no conseguimos que haya una inteligencia que se expanda al mismo tiempo que la realidad se expande, estamos en una desigualdad de condiciones. Sobre todo, y esto sí, ojalá se lo llevarais en la cabeza, porque lo que nos está presentando el mundo actual es que no es verdad que estemos viviendo en la era del conocimiento, que sí,
la era de la informática, que también, la era de la tecnología, por supuesto, lo que estamos viviendo es en la era del aprendizaje, que se rige por una ley absolutamente implacable, que dice lo siguiente: toda persona, toda institución, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. Esto ha hecho que en todas las naciones se viva en un estado de ebullición educativa, de ebullición formativa, porque todo el mundo sabe que tenemos que establecer sistemas potentísimos de aprendizaje, muy rápidos, muy versátiles. Mi resultado después de la inspección es que las universidades no están yendo por ahí, que quien está yendo por ahí son las grandes compañías informáticas. Nosotros, desde la cátedra que tengo en la Nebrija, estamos estudiando cuáles son, desde hace mucho tiempo, cuáles son los posicionamientos pedagógicos para hacerse con el gran negocio de la formación. Los últimos datos que yo tengo, que son un estudio hecho por Merrill Lynch y el Bank of America, de 2015, es decir, calcularon que el negocio educativo, descontando los presupuestos de los países, es decir, lo que es el negocio, el año 2015 había llegado a los 4,3 billones de dólares. Billones españoles, es decir, millones de millones. 4 veces el presupuesto nacional español. Ese es un negocio de tal envergadura que es lógico que se esté posicionando quien se quiera hacer con ese negocio. Hasta ahora solo están en ellos las empresas informáticas, 2 editoriales, Pearson y Elsevier, algunas universidades, por ejemplo, el MIT o Harvard, pero que todavía no saben muy bien cómo rentabilizar los cursos abiertos que han hecho. Saben que hay mucho dinero, pero no saben cómo hacerlo. Pero todo esto está en ebullición. Claro, las compañías informáticas se están cada una especializando en un asunto. IBM en textos, en material educativo para sus aparatos, Microsoft en los problemas de aprendizaje, Samsung en el aparataje técnico, está como política de la compañía estar presente en cualquier iniciativa educativa que haya en todo el mundo. Google va a todas, va a todas, y Cisco System en sistemas colaborativos de aprendizaje. De manera que cada uno se está repartiendo lo que... Y me he dejado alguno por ahí. Bueno, entonces tenemos este asunto. ¿Qué pasa desde la educación? Pues desde la educación, además, estamos viendo algunas cosas que conviene, como ha dicho Luis, reflexionar. Cuando hablamos de las TIC, estamos hablando de la idea de información, sin duda, como vehículo de información. No hay nada que pueda competir con las nuevas tecnologías. La C de comunicación, no hay nada que pueda competir con ellas. Pero ¿qué pasa con el aprendizaje? ¿Cuál es la relación de las tecnologías de la información y de la comunicación con el aprendizaje? Bueno, pues ahí estamos teniendo algunos problemas. Por ejemplo, en el año 2011, Betty Sparrow publica en Science un artículo que decía, hablando del efecto Google. El efecto Google, todo el título entero era el efecto Google en la memoria, las consecuencias cognitivas de tener toda la información al alcance de los dedos. En el momento que tienes toda la información al alcance de los dedos, empieza a introducirse dentro de los sistemas educativos una especie de dogma. ¿Para qué vas a aprender si lo puedes encontrar? Bueno, esto es de las tonterías más grandes que se han dicho. A mis alumnos, cuando me dicen eso, claro, me lo dicen todos,
lo que hago es, ya tengo preparada una diapositiva que la podía haber traído, que es la diapositiva con la fórmula de las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Y le digo, mira, ahí tenéis las ecuaciones del campo electromagnético. ¿Y qué vais a hacer con ellas? ¿Las sabéis entender? ¿Las sabéis leer? ¿Las comprendéis? Entonces, resulta que esta especie de dogma de ¿para qué voy a aprender si lo puedo encontrar?, olvida el elemento principal, que es que nosotros comprendemos desde nuestra memoria personal. Y por lo tanto, si no desarrollamos nuestra memoria personal, no entendemos nada. Nada. Cuidado que esto tiene un problema que luego en la última parte os diré por dónde van las investigaciones de la gente que trabaja conmigo. Porque el problema que tenemos es que nuestra velocidad de lectura, que lo necesitamos para comprender, no pasa de las 600 palabras por minuto. La velocidad de lectura de un ordenador puede ser de 600 millones de páginas por segundo. O sea, en cuanto a deglutir información, nosotros no podemos competir. Y esta especie de desfase es un desfase sociológico y culturalmente de una relevancia tremenda, porque puede ocurrir que la inteligencia humana no sepa lo que está trasegándose por los ordenadores. Con un problema que ese es un problema de filosofía de la informática, al que llevo dando vueltas muchísimo tiempo y que no se acaba ni resolver en el campo de la informática, porque tampoco se acaba de resolver en el campo de la neurología, que es el siguiente. ¿Os acordáis cuando estudiabais en el bachillerato teoría del lenguaje? Bueno, había una distinción muy sencilla, que era entre significante y significado. El significante es un vehículo convencional al que pegamos, digamos, un significado. Y puede haber muchos significantes para un significado. Dog, champ, perro, todos son significantes para una realidad que es la que hace guau, guau. ¿Qué se está transmitiendo a través de los sistemas informáticos? ¿Significantes o significados? En principio, significantes. Y por eso se pueden computar, porque los significantes se computan. Los significados es más complicado. Yo recuerdo que Enric Trillas, cuando se estaba dedicando mucho a la matemática de los conjuntos borrosos, y yo acababa de publicar un diccionario de los sentimientos, que son definiciones muy borrosas. Y me llamó diciendo, oye, me gustaría ver si me podías ayudar a un tema de lingüística, porque estoy tratando de temas de traducción automática, y me he encontrado con un problema que no sé cómo tratar matemáticamente, que es el problema de los antónimos. Ya sabéis, una palabra tiene sus sinónimos, que significan lo mismo, y los antónimos, que significan lo contrario. Y porque, claro, en buena lógica, el antónimo de un antónimo es la negación de la negación, me remite al campo, al elemento primario. Pero en el lenguaje no pasa así. El antónimo del antónimo me manda otra cosa. Y no sé qué hacer con esto. Claro, estábamos ahí en el terreno de los significados. Con neurología pasa lo mismo. Podemos seguir exactamente cómo se suscita una corriente de bajo voltaje de polarización en las terminales de la retina, cómo se va transmitiendo a través de todo el nervio óptico fragmentado hasta llegar a los distintos niveles de la corteza occipital. Allí se vuelve a realizar y de repente aparece una cosa rarísima, lo que era un acontecimiento físico, que era una corriente eléctrica, se transforma en un acontecimiento consciente. ¿Cómo? Pues no sé, no lo sabemos. Pero hay una especie de problema de cómo se puede pasar de un significante a un significado, o cómo un ordenador puede pasar de significantes a significados. Ahí la teoría con la que yo trabajo, y creo que es verdadera,
tiene que ver con algo que fue el gran obstáculo de la inteligencia artificial. Cuando se dio cuenta, después de una euforia tremenda, de que es que los sistemas de inteligencia artificial eran sistemas lógicos, entonces cuanto más potente fuera la lógica que metiéramos en el sistema, más espectaculares iban a resultar los resultados. Donde se estancaron, como ya sabéis mejor que yo, es en el reconocimiento de patrones. Y con el reconocimiento de patrones se hicieron un lío, porque solo podían reconocer patrones muy formalizados, y en cuanto era un patrón un poco difuso, un poco flexible, se perdían. Eso nuestro cerebro lo hace estupendamente, y el reconocimiento de un patrón, cuando se puede aplicar a otras funciones, eso es lo más parecido a un significado. Un significado es un patrón que puedo ir aplicando a distintas situaciones fuera del contexto y fuera del significante. Y entonces, por ahí dicen, mira, aquí estamos empezando a entrar en otro terreno. Pero ¿qué hacemos con esto cuando lo llegamos al campo de la educación? Bueno, hay otro problema, aparte del efecto Google, que es el efecto de los filtros burbuja. En el momento que empecemos a seleccionar la información que nos llega a través de un filtro, solo me interesa esto, estamos utilizando un sistema informático muy peligroso, porque ese es el mismo sistema que utilizan todos los prejuicios. Todos los prejuicios lo que hacen es establecer un filtro para decir solo me interesa esta información. De manera que esos son problemas que estamos viendo. Pero ahora pasamos a la segunda parte. A ver, que os voy a explicar por dónde estoy trabajando, o por dónde está trabajando mi equipo, para ver cómo resolvemos esto y lo aplicamos a la educación. Vamos a ver, cuando estamos hablando, hay una distinción preciosa que la hizo el psicólogo más genial del siglo XX. El psicólogo más genial del siglo XX fue un investigador soviético que murió muy joven, que sus investigaciones tardaron muchísimo en pasar a Occidente, y que ahora, sin embargo, es el que está teniendo, a los 60 años de haber muerto, el que está teniendo una presencia más vigorosa en todo lo que tiene que ver con diseños educativos. Se llamaba Lev Vygotsky. Y descubrió lo que él llamaba la necesidad, el papel que juegan las herramientas dentro de la vida intelectual. Y él decía, bueno, hay dos tipos de herramientas. Todas las herramientas lo que consisten es en que nos permiten actividades que sin esa herramienta no podríamos utilizar, no podríamos realizar. Hay herramientas físicas, que son las que nos permiten actividades físicas muy eficaces, y hay herramientas intelectuales. Las herramientas intelectuales son aquellas que lo que permiten es realizar actividades intelectuales que de otra manera no podríamos realizar. ¿Cuáles han sido a lo largo de la historia las grandes herramientas intelectuales? La primera fue el lenguaje. Es decir, el lenguaje, cuando se estudia la aparición del lenguaje, posiblemente hace unos 200.000 años, nos encontramos literalmente con un misterio, que es que una especie muda inventó el lenguaje. Y ahora no podemos pensar sin lenguaje. ¿Cómo pensaba una especie muda para hacer algo tan colosal? Es un misterio, pero que nos dice exactamente cómo funcionan estas cosas. La inteligencia produce herramientas que cambian la inteligencia, que cambian las posibilidades de la inteligencia. El lenguaje fue el primero. La segunda fue la escritura. Tened en cuenta que la escritura aparece fundamentalmente como una tecnología de la memoria. Cuando empieza, fundamentalmente en la zona de Mesopotamia, aparece sobre todo para los cálculos contables, para que no se olvidaran los préstamos y para que no se olvidara el dinero que se tenía. Apareció estrictamente como una tecnología de memoria. Y sin embargo es una tecnología de pensamiento también. Hay... Perdona.
Ahora, pensamientos de una cierta complejidad no lo podemos hacer sin el lenguaje. Luego apareció otra herramienta intelectual, por ejemplo, la notación algebraica. La notación algebraica nos permite realizar operaciones matemáticas que sin ellas es imposible. Si tenéis ganas de pasarlo mal, hacer la experiencia de leer un libro de matemáticas, por ejemplo, griego, los teoremas de Euclides. Pues son muy complicados, porque como no tienen notación, explicado cualquiera de esas cosas en lenguaje natural, es un lío apabullante. Claro, cuando aparece la notación algebraica, aparecía una cosa. Recuerdo que Richard Feynman decía, bueno, la gente me dice que con qué tipo de matemáticas pienso. No es que piense con un tipo de matemáticas, es que mi pensamiento es la matemática. Es decir, no es que escriba lo que pienso en la pizarra, es que escribir en la pizarra es mi pensamiento. No puedo pensar fuera de ella. No puedo pensar fuera de ello. Eso tiene importancia, por lo que quiero decir, respecto de la educación después. A mí me interesa muchísimo estudiar cómo aparecen o cómo han aparecido los grandes inventos matemáticos. La idea que se tiene desde fuera es que la matemática es un proceso estrictamente racional y que, por lo tanto, el paso de las premisas a la conclusión es un paso racional porque la conclusión está contenida en las premisas. Entonces cualquiera puede verlo. Sin embargo, no es así como ha funcionado nunca las matemáticas. Eso es una costumbre que tenemos una vez que las hemos aprendido porque alguien las ha descubierto. Eso tiene que ver también cuando se aplica a las matemáticas a través de ordenador. Uno de los grandes matemáticos franceses, se dice que es el último hombre que supo todas las matemáticas que había, era Henri Poincaré. Henri Poincaré había estado lidiando durante mucho tiempo con unas ecuaciones cuadráticas complejas, estaba harto de matemáticas y decide tomarse unos días de vacaciones. Y se va para descansar a ver unas exploraciones arqueológicas que había cerca de su lugar de residencia. Y estaba muy interesado, estaba muy divertido con las... Y de repente cuenta que al volver de una expedición, en el momento de ir a subir al ascensor, al autobús, aparece en su cabeza, esta es la solución. Y le intrigó tanto que dedicó un libro entero a intentar explicar eso. Es decir, vamos a ver, cuando yo dejé de pensar en estas ecuaciones, no sabía la solución. Yo durante estos días no he pensado en eso. ¿Por qué ahora me ha parecido la solución? ¿Quién ha estado pensando? Y dice, bueno, pues ha estado pensando mi cerebro. No yo, sino mi cerebro. Yo a mis alumnos les digo, ellos creen que lo digo en broma, y lo digo en serio, afortunadamente vuestro cerebro es más inteligente que vosotros. Y es verdad. ¿Por qué? Porque lo que sabemos ahora del cerebro es que la capacidad de relacionar, de pensar, de sacar conclusiones del cerebro por su cuenta es extraordinaria. Y que, por lo tanto, cuando tenemos que enseñar, que intentar cómo rediseñamos lo que tiene que ser la inteligencia del siglo XXI, que es algo más que las competencias del siglo XXI, tenemos que empezar a distinguir esta cosa, este asunto, que nuestra inteligencia es una inteligencia en dos pisos. El piso de abajo, que es el que compartimos en parte con los animales, es estrictamente computacional, es decir, maneja cosas sin saber que las está manejando, pero de una manera habilísima y muy sofisticada a veces, que es lo que le intrigó a Poincaré, que es que su cerebro había estado pensando en altas matemáticas. Y que a partir de toda esa elaboración, de una manera absolutamente arbitraria, pero bueno, les haremos caso, los neurólogos dicen posiblemente un 5% de la información que
que está manejando el cerebro pasa a estado consciente. Y a partir de ese estado consciente, Poincaré decía, aquí lo que hay que hacer es aplicar criterios de evaluación, porque el piso de abajo es potentísimo, pero muchas veces no es de fiar. De manera que la gran máquina computadora es en el piso de abajo, y en el piso de arriba, que es lo que llamamos inteligencia ejecutiva, por eso la cátedra que yo dirijo se llama Inteligencia Ejecutiva y Educación, es la que se encarga de recibir lo que viene, de evaluarlo y de devolverlo o no devolverlo. Si la evaluación es buena, pasa a la acción. Si la evaluación es mala, una de dos, o bloquea la acción o pide, me das otra solución. Y esa es una especie de bucle. La estructura del ordenador entre una solución de problemas y un programa ejecutivo que decide es muy parecida. El cerebro funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos intentando ver cómo introducimos un nuevo diseño de inteligencia, ahora sabemos que tiene que ser que tenemos que organizar bien el sistema computacional para que tenga buenas ideas, muchas ideas, buenos sentimientos, que haga proyectos. Y un asunto extraordinariamente delicado, pero que os adelanto porque tiene importancia en la propuesta final que os voy a hacer, de todas cosas, a ver si me ayudáis, desde vuestra especialidad, que es si es el cerebro computacional quien toma las decisiones. Ya sabéis que hay un momento, el momento de la decisión es un momento dificilísimo de precisar cuándo he tomado la decisión de hacer algo. Un instante antes estaba dudoso y un instante después me he decidido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Podría decir exactamente cuándo he tomado esa decisión? Consúltalo con la almohada. Ya, consúltalo con la almohada, la gente piensa que es así estarás más descansado. No, a ver si tu cerebro, mientras estás durmiendo, te aclara la solución y a la mañana siguiente lo ves más claro. Todo eso es el panorama que nos encontramos donde están confluyendo muchísimas cosas. Donde se está, yo creo, decidiendo un poco qué es lo que no vas, hacia dónde vamos. Mirad, desde hace mucho tiempo había un tecnólogo, que conoceréis, Roy Kurzweil, que escribió hace ya, yo creo, 20 años, un libro que tuvo mucho éxito, que era Spiritual Machines, las máquinas espirituales. Decía, bueno, va a pasar una cosa tremenda, va a pasar una cosa nueva, va a aparecer una especie de rediseño de la especie humana, que va a ser en el momento en que aparezca la singularidad. La singularidad es la fusión entre el cerebro humano y máquinas informáticas. Y él puso como fecha 2040. Incluso sabiendo que era un gran tecnólogo y que había tenido el premio al mejor tecnólogo de Estados Unidos, no le tomábamos mucho en serio. Yo ahora me lo estoy tomando en serio por una razón, porque es el director de investigación de Google, lo cual quiere decir que tiene todo el dinero que quiere y gente muy lista. Y ahora está diciendo, no es el año 2040, yo creo que para el año 2025. ¿Qué hacemos con esto? Tened en cuenta que yo estoy reclamando que tal como están las cosas, al estar en la era del aprendizaje, que los que nos dedicamos a la educación y que por lo tanto somos los que tenemos que intentar ver hacia dónde llevamos todo esto, tenemos una especie de lugar jerárquico muy especial, que deberíamos poder exigir a todos los centros de investigación, por lo menos públicos, que nos resolvieran los problemas que necesitamos para saber enfocar este asunto. Dice, usted, necesito saber esto. Y eso he dicho, por ejemplo, a los neurólogos. Necesitamos saber que nos digan exactamente cómo aprendemos. Es verdad que hay ventanas de aprendizaje que si no las aprovechamos ahí, no las vamos a aprovechar. Es verdad que la memoria de trabajo, donde está el punto importante, es en cómo codifico las entradas. Porque de la codificación va a resultar la posibilidad de encontrar o no encontrar. Díganmelo ustedes, porque yo necesito saberlo.
Y tengo derecho a pedírselo porque ustedes pueden estar en investigaciones que a lo mejor no llevan a ningún sitio o investigaciones muy concretas, pero yo tengo que utilizarlo de una manera sintética en las aulas. Tengo que decir, tenemos que hacer esto. Y para eso necesito saber algo. En este momento, por ejemplo, la psicología no nos da ningún modelo que podamos aprovechar en la escuela. Pues ¿por qué? Porque ha hecho una psicología de la hamburguesa, ha troceado las cosas y luego nos las lanzan. Nosotros no podemos utilizar migajas especializadísimas y brillantísimas, porque necesitamos hacer un todo coherente. Por poneros un ejemplo, la psicología no nos da una teoría del aprendizaje, ya os lo decía antes, por ejemplo, de la motivación. El lío en que nos ha metido la educación las teorías psicológicas de la motivación es de juzgado de guardia. ¿Por qué razón? Porque el concepto de motivación a principios del siglo XX sustituyó al concepto con que se explicaba el comportamiento humano, que era el concepto de voluntad. Entonces se sustituyó el concepto de voluntad por el concepto de motivación como concepto explicativo de la conducta humana, pensando que era lo mismo, cuando pertenecen a dos sistemas de pensamiento absolutamente distintos. En el concepto de voluntad, yo tomo la decisión. En el sistema de la motivación, el motivo decide mi decisión. Y entonces, si yo no estoy motivado, no puedo hacer nada. Entonces, es una especie de locura en busca de la motivación. A ver, motíveme usted. Motíveme usted. ¿Por qué? Porque es que si no me motiva... Bueno, esto es un poco absurdo, ¿eh? Porque imaginaos que un día se os estropea un grifo y llamáis a un fontanero. El fontanero viene y os hace una chapuza. Y cuando vais a protestar, el fontanero, que ha leído los libros de psicología, como Dios manda, os dice, pues mire usted, yo es que esa tarde no estaba motivado para el grifo. Y no pensará usted que si no estaba motivado para el grifo, le iba a hacer una buena reparación. Usted es un cara dura. Ya, no pasa así cuando estamos hablando en la escuela, ¿eh? En la escuela, si no está motivado, ¿qué vamos a hacer? Hombre, habrá que sustituir eso por algún otro mecanismo que funcione cuando no funcione la motivación. Claro que es estupendo hacer las cosas motivado, porque motivar significa tener ganas de hacerla. ¿Qué más quisiéramos que hacer solo aquellas cosas que tenemos ganas de hacer? Pero no funciona así la vida, de manera que si estamos metidos en ese asunto, pues no funcionamos bien. No nos da la psicología una teoría de la personalidad. Si nos dice la personalidad es una pauta estable de comportamiento que va desde el nacimiento hasta la muerte, no puedo educarla. Pues mira, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, porque no puede hacer nada. De manera que estamos en un momento de decir, es que tenemos que repensar muchas cosas y es la educación la que tiene que decir, no me venga usted con pamplinas, usted me tiene que dar una teoría del sujeto y de la inteligencia y del aprendizaje porque tengo que aplicarlo en la escuela. Y a la informática, pues un poco lo mismo. Vamos a ver, ¿cuál es con este esquema que os he hecho de la inteligencia humana? ¿Dónde entra la tecnología para diseñar la nueva inteligencia, la inteligencia expandida que necesitamos para enfrentarse con una realidad expandida? Vamos a empezar, por ejemplo, con las redes. Hombre, las redes es un sistema fantástico de información y de comunicación. Ya, por supuesto. ¿Pero qué nos pasa desde la educación? Que desde la educación lo que nos interesa es lo que en teoría de redes tiene menos importancia, que son los nodos. ¿Por qué? Porque el nodo es cada uno de mis alumnos. Y entonces, cuando hacemos una teoría de redes desde la educación, vemos que el nodo puede tener varias funciones. Recibe y transmite, recibe y bloquea, recibe y selecciona o vierte algo nuevo a la red. ¿Cuál es el ideal? Es decir, ¿qué tipo de nodo tengo yo que quiero yo educar? Uno que seleccione y solamente después de seleccionar transmita, y uno que pueda verter algo a la red.
De manera que yo tengo que formar nodos de redes. Y cuando estoy hablando de nodos de redes, estoy hablando de todo un programa educativo. A ver cómo hago, por ejemplo, para que no... Porque hay un asunto, pues, en un minuto intento explicaros. En psicología social hay un tema que ha preocupado muchísimo a todos los sociólogos. Que las personas individuales pueden, en ciertas circunstancias, estar en estado de masa, que es cuando, por estar dentro de una colectividad grande, imaginaos los espectadores a un partido de fútbol, a un concierto de rock, en ese momento se produce una especie de difuminación de lo que es la personalidad individual, porque uno se siente en estado de masa, y eso se siente con una euforia especial, y se siente con una vulnerabilidad especial, y se siente con una pérdida del sentido individual crítico. Y eso, decimos, es un estado de masa. Cuando es muy elemental, pues no pasa nada, al contrario, es una especie como de desahogo. Cuando una sociedad se sitúa en estado de masa, pasan cosas muy terribles. Pasan cosas muy terribles. Imaginaos lo que pasó a una sociedad extraordinariamente refinada, culta, cuando se sitúa en estado de masa durante el periodo nazi. Y cuando leéis el Mein Kampf de Hitler, él lo que tenía era un talento para saber exactamente cómo era la psicología de masa, fenomenal. Por eso sabía que tenía que hacer los grandes actos muy multitudinarios, de noche, con música o con ritmos muy fuertes, bueno, sabía, porque es que te tengo que poner en un estado de entusiasmo. ¿Y eso qué pasa? Que era una especie de abdicación o momentánea, o menos momentánea, de la inteligencia individual que se sometía a una especie de fervor colectivo. Ahora estamos viendo una cosa paralela, que es que una persona puede estar en estado de red. Cuando está en estado de red es una cosa peculiar, muy paralelo a estar en estado de masa, porque resulta que yo estoy disuelto en la red. Y no tengo una posición clara en la red. Estoy en una especie de cruce de caminos, de manera que el nodo se convierte en un punto. Por un punto pueden pasar infinitas rectas. No, es que yo no quiero que pasen por mí infinitas rectas. Porque entonces no soy nada más que el punto de intersección de infinitas rectas. No. Yo quiero ser un nodo donde algunas cosas se paren y donde algunas cosas empiecen. Y eso significa que tenemos que reformular desde la escuela la teoría de redes. Porque nos interesa insistir, y claro que después hay que estar en redes, y aprovechar la comunicación, y aprovechar la información, sí, desde un centro nodal que tenga sus características propias, entre ellas el pensamiento crítico, para ver qué hace con lo otro. Damos otro paso. El proyecto en el que yo estoy trabajando, y en el que ojalá algún generoso colaborador se anime, lo llamo Proyecto Centauro. El término de Proyecto Centauro no es mío, es de Kasparov. Cuando Kasparov perdió con Deep Blue, me parece que fue el último. Entonces se demostró que un ordenador puede ser un jugador de ajedrez más potente que un ser humano. Entonces se preguntaron, oiga, ¿y entonces qué va a ser del ajedrez? ¿Cómo va a ser el jugador de ajedrez del siglo XXI? Y Kasparov dijo, pues va a ser un jugador centauro. ¿Os acordáis? La centauro tenía cabeza de hombre y cuerpo de caballo. Eran, digamos, dos especies distintas. Porque va a ser un ordenador que va a ser un jugador que va a jugar con su propio ordenador, con un ordenador que él ha diseñado para que sea su ordenador. Ahora no pueden hacerlo, pero y entonces inventó lo que es el ajedrez avanzado, que es el que el jugador juega con su ordenador. Entonces ahí aparece un asunto importante, porque ya no está hablando de que yo puedo consultar las gigantescas bases de datos de ajedrez que hay, no.
Eso por supuesto. No, yo puedo hacer algo más. Yo puedo reformular la idea de mi aprendizaje individual, diciendo, en el fondo, cuando estamos hablando de educación o de aprendizaje, estamos hablando de memoria. Es una memoria muy variada, porque es una memoria de conceptos, es una memoria de procedimientos, es una memoria de codificación, es una memoria de relación en red. Bueno, esa es la memoria. Y a partir de ahí creamos, comprendemos, pensamos, sentimos. Es decir, no hay inteligencia sin memoria, la inteligencia es una función de la memoria. Y de hecho, cuando aparece, según los arqueólogos de la mente, cuando aparece el pensamiento humano, es cuando aparece la capacidad de poder manejar voluntariamente la memoria. Ya sabéis que hay una memoria de reconocimiento que funciona a su aire y que es potentísima, y otra memoria de evocación que ya es más complicada. Bueno, en el momento que aparece la memoria de evocación, que es, yo puedo seleccionar la memoria de trabajo, que eso, aunque apareció el término casi al mismo tiempo en informática y en neurología, es cómo puedo yo manejar lo que está contenido en almacenes de memoria a largo plazo. ¿Para qué? Para aplicarlo a la meta que tengo en ese momento en marcha. Bueno, eso ahora sabemos que se puede educar bastante bien, o por lo menos sabemos por dónde tiene que empezar. Pero el asunto estaba que la memoria, ahora, de esta inteligencia expandida que necesitamos para lidiar con una realidad expandida, va a estar en dos formatos. Una parte de la memoria de cada uno de nosotros va a estar en formato neuronal y otra parte va a estar en formato electrónico. Eso significa que posiblemente hacia donde vamos a ir es a que cada persona, desde luego, desde el momento de empezar secundaria, va a empezar a tener que diseñar su propio ordenador. Ahora, en algunos países, Inglaterra, por ejemplo, lo ha tomado ya, se está enseñando a programar desde primaria. Yo creo que no es programar lo que hace falta, porque además cada vez van a ser los aparatos más inteligentes. Lo que hay que hacer es entender y explicar bien que la propia memoria, que es el centro de toda actividad, desde la creativa hasta la emocional, va a estar en dos formatos. Y ahí el problema que tenemos nosotros es ¿y qué tiene que estar en un formato y qué tiene que estar en otro formato? Bueno, pues en principio, cuando se dice no hay que aprender las cosas de memoria, siempre se pone un ejemplo imbécil, que es la lista de los reyes godos. ¿De acuerdo? La lista de los reyes godos no hay que aprenderse de memoria. Lo que es una lista, sí, hombre, eso sí. Lo que son reyes godos, bueno, lo que son reyes, sí. Lo que son reyes godos, bueno, a lo mejor no. Es decir, lo que tenemos que empezar a seleccionar en cada una de las cosas que vamos a aprender en la escuela es esto te lo tienes que guardar en tu memoria personal, neuronal, porque son llaves para otros conocimientos, llaves para la comprensión, llaves para la interpretación. Entonces, lo demás sí lo podrás hacer. Es decir, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en matemáticas? Bueno, en matemáticas habrá dos cosas que tienen que aprender. Tendrán que aprender axiomas matemáticos y reglas de transformación. ¿Y los teoremas? No, los teoremas hace falta que lo aprendan. Eso ya los buscarán o ya los sacarán. Pero tienen que saber cuál es la estructura de esto. De manera que el trabajo didáctico que dentro de este programa se nos presenta a nosotros es qué va en formato neuronal y qué va en formato electrónico. Después hay una cosa, ¿os recordáis el brevísimo esquema que os di de que hay la parte de nuestra inteligencia, la parte de abajo es la parte computacional y la parte de arriba es la parte educativa? Bueno, la parte computacional hace muchas cosas y ahora empezamos a descubrir cuáles son las cosas que hace. Volviendo a Kasparov, por si supongo que habrá
que muchos de vosotros os gustará el ajedrez. Cuando ganó la primera vez a un programa de IBM, ahora lo que no me acuerdo si primero fue Deep Blue y luego Deep Thought, o primero Deep Thought y luego Deep Blue. Bueno, al primero. Venció Kasparov. Y cuando le preguntaron, ¿le ha sido complicado? Dijo, no, ha sido fácil vencer a la máquina. Y dijo una cosa que la gente interpretó que era como una especie de butada, de broma. Porque la máquina no tiene sentimiento de peligro. Dio la casualidad que yo en aquel momento estaba estudiando un libro que había escrito Krogius, que era el psicólogo jefe del equipo de entrenadores del equipo soviético de ajedrez. Entonces, efectivamente, él manejaba esto. Sí, a nosotros, los entrenamientos para los grandes maestros, una de las cosas en que insistimos es en desarrollar en ellos el sentimiento de peligro. Y explicaba lo que era. Decía, un gran maestro no tiene tiempo para analizar muy bien todo el tablero y lo que le adiestramos es para que, con un golpe de vista, sepa cuál es la zona vulnerable del tablero. Y luego ya puede gastar el tiempo en analizarlo. O sea, para hacer esto, el método que seguimos es, en primer lugar, un gran maestro tiene que aprender de memoria por lo menos 50.000 jugadas de ajedrez. Y luego el entrenamiento es que sepa utilizar la mayor cantidad posible en búsquedas automáticas en paralelo. Hace un año han traducido el libro del único psicólogo que ha ganado un premio Nobel de Economía, que es Daniel Kahneman, que se llama Pensamiento, yo creo que han debido traducir, Pensamiento lento, pensamiento rápido. Él adopta un modelo de inteligencia en 2 pisos parecida a la que os explica. La parte composicional dice, es pensamiento rápido, la parte ejecutiva es pensamiento lento. ¿Por qué? Porque la parte computacional actúa en paralelo, la parte ejecutiva es secuencial. Y entonces lo que tenemos que hacer es en cada momento qué es lo que pasa. Pero, y aquí el cerebro tiene un truco maravilloso, pero lo que podemos hacer es ampliar los recursos en paralelo que puede tener el cerebro. Con lo cual, de lo que estamos hablando es que efectivamente ampliamos la inteligencia, pero no por los temas esotéricos, no. Es que ampliamos la inteligencia por una razón muy curiosa, porque la dotamos de más procedimientos automáticos para hacer las cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestro cuello de botella de la actividad intelectual es la atención, que es muy corta y se cansa con facilidad. Y entonces los pensamientos secuenciales, vigilados, supervisados, exigen mucha atención. Y por tanto, el span de atención es pequeño. Pero cuando los automatizamos, los realizamos sin atención. Y por tanto no cansa. ¿Y qué pasa cuando automatizamos un procedimiento? Que lo hemos bajado al piso de abajo. Un ejemplo. Cuando aprendemos a conducir un coche, todas las operaciones debemos hacerlas supervisadas desde el piso de arriba, porque no dominamos aquello. Y entonces todos tenemos la idea de que no damos de sí, de que es demasiada cosa, frenar, acelerar, el embrague. ¿Qué pasa cuando hemos aprendido? Que esos procedimientos están automatizados. Ya no gastan atención porque han pasado al piso de abajo. Entonces lo que ocurre es, bueno, lo que yo tengo aquí es una especie de capacidad de... Es muy parecido, imaginaos que nuestro cerebro es un móvil y los automatismos son aplicaciones que metemos en el móvil. El móvil es el mismo, sí, pero las cosas que puede hacer son mucho mayores. La ampliación de la inteligencia es que cada vez nosotros vamos introduciendo aplicaciones que todas son automatismos, entonces estamos ampliando su capacidad de recorrido. Y dejamos desde el piso de abajo únicamente para supervisar, para seleccionar y para evaluar lo que hacemos.
Entonces ahí nos viene el último problema, que es el problema para mí más peliagudo de lo que estamos haciendo. ¿Dónde está la memoria de un ordenador? Forma parte de nuestra memoria computacional. De manera que cuando desde el piso de arriba hagamos metas o intentemos buscar información, la buscaremos en los dos sitios. De manera que ese piso de arriba. Pero, ¿y qué pasa si los sistemas informáticos, en vez de quedarse en el piso de arriba, el piso de abajo, se suben al piso de arriba? Y son ellos los que toman decisiones. Pues en eso estamos. Si nosotros decimos que la decisión se basa en la buena información, pues no hay solución. Los ordenadores tomarán las decisiones. Ya sabéis que, de una manera todavía testimonial, pero en las últimas elecciones de Estados Unidos apareció una propuesta que era Watson for President. Watson es el programa estrella de inteligencia artificial de IBM. Y el asunto que se planteaba es, ¿puede ser un programa de ordenador un buen presidente de Estados Unidos? No hay chistes fáciles sobre Trump. No, puede ser, ¿no? Vamos a ver, eso tiene muchos problemas. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer cuando estamos hablando de cómo introducimos todo esto dentro de un programa de enseñanza es, ¿y si hacemos una redefinición de la inteligencia que a mí me parece que es verdadera, pero que muchas veces se nos olvida? Si dijera, ¿cuál es la función realmente de la inteligencia? Si tuviéramos más tiempo os lo preguntaría, pero además si queréis en el rato de coloquio lo vemos. Es conocer, es inventar, es comunicarse. Bueno, la función de la inteligencia humana es tomar decisiones. ¿Qué es el cerebro? Una máquina de tomar decisiones. Y para tomar decisiones necesita manejar toda la información que pueda, necesita gestionar las emociones como pueda y necesita desarrollar las virtudes del piso de arriba, que son, por ejemplo, la perseverancia, la tenacidad, los criterios de evaluación. Bueno, pues son todas esas cosas. Pero el centro es la inteligencia humana, es el aparato que tenemos para tomar buenas decisiones. Si mantenemos eso, vamos a ver cómo podemos rediseñar los programas educativos de una manera distinta. ¿En qué consiste la educación? En conseguir que toda persona esté en buenas condiciones de tomar buenas decisiones. Y todo lo demás viene aparte. ¿Qué tiene que aprender? Lo que necesite para tomar buenas decisiones. ¿Cómo debe gestionar las emociones? Lo que necesite para tomar buenas decisiones. Al tomar buenas decisiones no es seleccionar, es tomar buenas decisiones y actuar. Es decir, tomar decisiones reales. ¿Cómo debe usar los ordenadores? Pues de la manera que necesite para tomar buenas decisiones. Entonces, en el momento que enfocamos la educación hacia la toma de decisiones, bueno, las cosas empiezan un poco a resituarse. Decir, sí, cada cosa tiene su sitio. No, lo importante no es que sepan, no. Lo importante es que busquen información, no. Lo importante es que tomen buenas decisiones. Para que un ciudadano del siglo XXI tome buenas decisiones, ¿qué es lo que tiene que saber? Y luego ya veremos lo que tiene que saber en su cabecita y lo que tiene que saber en su ordenador. ¿Qué es lo que tiene que saber? Bueno, pues ahí está la tarea. Tiene que tener, por ejemplo, una idea clara de cuáles son sus capacidades. Hay una idea clara que tiene muchísima importancia. La idea que tiene de si la inteligencia es innata o se puede desarrollar. Esta cosa que os parece tan tonta cambia por completo la actitud de los chicos al aprendizaje. Tenemos que saber qué funciones deben ser automatizadas, hasta dónde debe llegar la automatización, por ejemplo, en matemáticas, o la automatización en modos de razonamiento.
o la automatización en formas de organizar la propia memoria. Es decir, ahora lo que nosotros estamos diciendo es cuando estamos hablando a un niño y ya empezamos a hacerlo, estos programas ya los estamos poniendo en la escuela. Entonces, el paso de todo el desarrollo del niño, hasta hace muy poco tiempo se estaba haciendo siguiendo los datos del que fue mi maestro, que era Jean Piaget, que solamente le preocupaba el desarrollo intelectual del niño, cómo el niño iba formando conceptos, cómo iba hablando, cómo iba razonando, cómo iba pensando. Ahora sabemos que el gran desarrollo no se da sobre eso, el gran desarrollo es cómo va adquiriendo el niño las capacidades de tomar decisiones. Y como aparece desde la primera infancia. Y fijaos, hacemos, y con esto ya termino, hacemos un experimento realmente delicioso. Lo hacemos o a los 4 o a los 5 años. Podéis verlo en internet porque es delicioso de ver. Se llama el test de las chucherías. Entonces, en el test de las chucherías, decimos al niño, a la niña, mirar, te puedes tomar este pastel, es tuyo, pero si no te lo tomas en el rato que voy a estar fuera, cuando vuelva te vas a poder tomar ese y otro más. Entonces salimos y observamos o grabamos qué es lo que hace el niño o la niña. Entonces hay niños que se toman el pastel, pero no le quitan ni la envoltura. Hay otros que no quieren tomárselo porque tienen presente que tener 2 es muy bueno. Entonces empiezan a poner en juego estrategias para no comérselo. Una es que se quedan mirando fijamente el pastel, le cogen, le dan la vuelta, le midan, le huelen. Mal va esto. Cogen una amiguita, se acabó. En 2 minutos te lo has comido. Y otros eligen estrategias más eficaces. La más frecuente es que se tapan los ojos, o sea, no quiero verlo. O intentan distraerse. O sea, esos niños saben que si me distraigo, no me voy a comer el pastel. Bueno, esto es muy divertido. Lo interesante, el test técnicamente tiene un nombre muy complicado, es test de aplazamiento de la recompensa con vistas al futuro profesional, no sé qué. Lo que quien implementó este test, que es un psicólogo de Stanford que se llama Walter Mischel, él, su equipo y otro equipo en Nueva Zelanda, que es el Dunedin Project, siguieron durante 30 años a niños que se habían sometido a este test. Y comprobaron que el resultado de este test, tan sumamente elemental, predecía mejor lo que iba a ser la vida académica, de interacción social, de conflictividad, de resistencia a las conductas de riesgo, mucho mejor que los test de cociente intelectual, es decir, que los test estándar de inteligencia. Y dije, bueno, aquí tenemos una mina, es lo que ha dado origen a la cátedra que yo tengo en la Nebrija. Lo que influye más en el desarrollo de la inteligencia es la capacidad de autodeterminación, es decir, de dirección, es decir, de toma de decisiones que tiene una persona. Y por lo tanto, si queremos preparar para todo esto, tenemos que insistir ahí y todo lo demás viene después. Todo lo demás viene después. La función principal de la educación es ayudar a tomar decisiones y a ponerlas en práctica, claro. Y se acabó el asunto. Y ahí encaja muy bien el futuro muy próximo de cómo pueden ser los sistemas informáticos. Tiene que ayudar a la decisión. Y ya está. Bueno, pues esto era todo lo que tenía que deciros. Estoy a vuestra disposición para alguna pregunta o para alguna colaboración. A mí me localicéis con mucha facilidad y sería estupendo poder colaborar con vosotros. Así que muchísimas gracias. Bien, como había anunciado anteriormente, pues abrimos un pequeño turno de preguntas para formular las cuestiones que los presentes deseen plantear al profesor Marina. Yo es lo que os encuentro muy desmejorados. Sabéis, la juventud como traíais al comienzo de la conferencia. Ha mermado. Sí.
Hola, buenos días y muchas gracias por la conferencia, que ha sido estupenda. Mi nombre es José Ignacio Pastor, de la Escuela de Caminos, y quería, a raíz de esto, hacer una pequeña reflexión de la importancia, se ha dicho de alguna forma, también de las emociones en todo el proceso de aprendizaje, el proceso educativo, y cómo estas emociones pueden estar cambiando por los nuevos lenguajes. Porque ahora ya ni tan siquiera las expresamos con palabras. Nuestros alumnos, los más jóvenes, cogen un emoticono y te lo plantan y con eso expresan una serie de complejidades que van mucho más allá del emoticono, pero igual que el lenguaje ha cambiado nuestra inteligencia, esos emoticonos yo creo que también están cambiando su forma de pensar, porque yo los veo, no sé si cada vez más alejados, pero algo alejados de mi forma de expresar y de ver el mundo. Sí, vamos, tienes toda la razón y de hecho es un tema de gran preocupación. Antes os decía al principio que todas las herramientas intelectuales a lo largo de la historia acaban cambiando el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo le está cambiando el uso masivo de nuevas tecnologías? Es decir, tiene que ser el uso masivo. Ya tenemos un par de generaciones de nativos digitales, es decir, que han estado en entornos informáticamente densos prácticamente desde que nacieron, y empezamos a ver qué es lo que está pasando. Hay unos críticos, por ejemplo, Nicolás Barr, que tiene una de las últimas cosas que ha publicado, se titula El cerebro en su bolsillo, evidencias sobre cómo el smartphone suplanta el pensamiento. Tú has planteado el otro tema. Entonces, ahí sabemos que se están produciendo dos cambios serios en el uso de la inteligencia. Tiene que ver con el uso de la memoria, lo del efecto Google, tiene que ver con el uso de la atención. Nuestros chicos decimos, son multitareas. Bueno, la atención es secuencial. Es la atención de abajo la que puede ser en paralelo, pero no es esa la que se suele recibir. Lo que decimos es que pueden realmente atender a varias cosas al tiempo nuestros alumnos. Algo ha cambiado. Yo recuerdo que yo soy el más viejo de todos vosotros. En mi tiempo no podíamos estudiar con música. ¿Por qué? Porque teníamos un modo distinto de oír la música, que es que oíamos la música, y oír la música significa estar pendiente de la melodía, anticipar la melodía, corroborarla. Cuando apareció el hilo musical, dijimos, pero no, ¿quién va a poder estar oyendo música todo el día? Ahora nuestros alumnos oyen música todo el día y hacen muchas cosas, y están estudiando y contestan al móvil y miran el móvil. Ya, cuando esa multitarea la analizas neurológicamente, te das cuenta que no hay multitareas, lo que hay es paso rápido de una tarea a la otra y retorno. Pero en esa cosa, aunque sea mirar la pantalla del móvil, se calcula que entre el 20 y el 40% de la información con la que estaba trabajando tu memoria de trabajo desaparece y ya tienes que volver a recuperar. De manera que esas idas y venidas las hacen muy rápidas, eso es verdad, pero no son inocuas. Están produciendo una especie de dificultad de doble trabajo. De manera que ahí tenemos un problema. El otro problema que tenemos es que al acostumbrarse a mensajes tan cortos, se empieza a tener verdadera complicación para entender mensajes largos. Claro, una cultura basada en mensajes cortos es tremendo, porque el mensaje corto es un eslogan publicitario, es una consigna, es un insulto, pero nunca es un argumento. Los argumentos son largos. Entonces, para mí, tweet es un peligro público de primera magnitud. ¿Por qué? Porque no se usa solo para comunicarse, eso sería estupendo. Se usa, como dice Barr, para pensar con el tweet. Y entonces eliminas del pensamiento todo lo que tenga que ver con el pensamiento lento y que lleva tiempo. Y eso es un problema. Con las emociones.
Con las emociones estamos teniendo un problema. Ahí, si os interesa, quien a mi juicio lo ha tratado mejor es una investigadora del MIT que se llama Sherry Tuckle, que ha publicado un libro que se llama Alone Together, que es juntos pero solos, que es el tipo de soledad con simulacro de comunicación que tienen las redes sociales. Y que ella lo que ha estudiado es que está dificultando la comprensión de las emociones cuando estás directamente con otra persona, porque entonces estás teniendo un tipo de comunicación que los emoticones son significantes y son significantes muy fríos. Es decir, aunque yo ponga un emoticón de qué bien lo estoy pasando, eso es una pantalla que es un medio frío de transmisión. Entonces, cuando se está en comunicación con una persona en vivo, se empiezan a no tener ya sistemas cognitivos para comprender las emociones de los otros, ni siquiera para guardar reglas básicas de cortesía. ¿Por qué? Porque si yo estoy con una comunicación a través de pantallas, cuando me quiero ir, doy al salirme y me salgo. Si yo eso lo llevo al trato directo, eso es absolutamente terrible, ¿no? Porque produce una dureza en las relaciones. Entonces empezamos a estar preocupados de cómo está esto también cambiando la forma de comunicación profunda, de comunicación personal. Y se está sustituyendo por un simulacro de comunicación que no es comunicación, es conexión. Yo estoy conectado. La comunicación es más compleja y que puede desarrollar formas muy poco empáticas de comunicación, porque son canales muy fríos. Es un verdadero problema. Sí, buenos días. En relación al último aspecto que ha comentado, el test de las chucherías, yo quería preguntar si hasta esta capacidad de tomar decisiones, por así decirlo, como base de la inteligencia, ¿hasta qué punto es innata y hasta qué punto es entrenable o educable? Quiero decir, cuando se hace el test con niños de 4 años, parece claro que esa diferenciación entre niños debe ser innata, yo creo, ¿no? Pero si se repitiese el test en la adolescencia y si hubiese dividido el grupo en dos grupos de alumnos, ¿hasta qué punto los entrenados...? Bueno, lo que sabemos es que ahora las funciones ejecutivas, que son las funciones que se encargan, os lo he explicado antes, se encargan de 3 cosas. Se encargan de fijar las metas, de presionar a la inteligencia computacional o de ayudar a que aquello funcione y de evaluar lo que ha hecho. Esas son las 3 funciones muy elementales, que son además un sistema que yo en uno de mis libros, con una colaboradora que tenía entonces informática pura, intenté ver si se podía hacer un programa de ordenador que simulara la libertad humana. Es decir, si se podía hacer un programa de ordenador libre. Me interesaba el asunto porque, claro, en nuestro cerebro es un sistema determinista y por eso los neurólogos piensan que no somos libres. Y sin embargo, nosotros tenemos la importancia, la sensación de que tomamos decisiones. Entonces, lo que me interesaba a mí es si se podía demostrar que un sistema puramente determinista podía tomar decisiones libres que no fueran aleatorias. Si metes un sistema aleatorio, entonces te sale imprevisible, que no es obvio que libre. Y luego resulta que era un programa absolutamente sencillísimo, porque era un programa de una serie de protocolos en caso de... era un sistema de evaluación. En caso de que, comparando con tu sistema de criterios de evaluación, no haya problemas, pasas a la acción. Si hay problemas en la evaluación, intenta subir un nivel para un programa de evaluación de máximo nivel. Y al final, por un problema de evaluación que no fuera absolutamente predeterminado, aunque viniera de mecanismos determinados. Concretamente, la razón es un sistema que lo puedes implementar en procedimientos deterministas, pero como está basado en los contenidos te dicen por dónde tienes que ir. De manera que es formalmente determinista y de contenido
libre en el sentido de que no depende de lo que esté determinado. Pero entonces ahí de manera que lo importante es que el piso de arriba se eduque. Ahora sabemos que el piso de arriba se educa. Y lo que sí es cierto es que hay niños en que se les educa mejor que en otros. Cuando estamos hablando de una de las funciones ejecutivas que intervienen en todo esto, es por ejemplo lo que tiene que ver con déficit de atención. El déficit de atención lo que significa es que el comportamiento de un niño no está decidido por él, sino que está a merced del estímulo y va a seguir el estímulo más fuerte. Y por lo tanto es un fallo de las funciones ejecutivas de la misma manera que, por ejemplo, en adultos un trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de las funciones ejecutivas. No puedo poner freno a lo que estoy pensando. Entonces sabemos que esas funciones, sin embargo, en todos los niños que están sanos, digamos, se puede educar. En niños, que es muy poco, no son niños con déficit de atención, hay una franja que no creo que sea más del 1,5%, que esos niños sí van a necesitar medicación. Porque entonces la medicación les va a facilitar el desarrollo de las funciones ejecutivas. Pero los demás tienen que ser una parte importante de la educación, dedicarse precisamente a esto. Y nosotros sabemos exactamente cómo se va haciendo. Y ahí hay por poner un ejemplo, hay un paso importante que se dan los niños hacia los 4 o 5 años. Cuando el niño nace, el niño no controla su sistema nervioso. Todavía no sabe, por eso no sabe ni andar, ni sabe, está un poco... Pero muy pronto, al año, o cosas así, y algo, aprende una cosa que nos demuestra que todos los niños son genios al nacer. Todavía no habla y ya es capaz de obedecer órdenes, vamos a decir, de su madre, de la persona que es su cuidadora. Y empieza a desarrollar esa capacidad en un cierto orden. Lo primero que aprende es a obedecer la palabra no. En ciertas condiciones. Por ejemplo, si el niño está moviéndose, porque está en alguna actividad, el lenguaje todavía no tiene fuerza reguladora para que el niño se baje. Eso lo sabe toda madre, que cuando queda una instrucción para el niño y le dice, haz esto, porque si no el niño ni se entera. Un poco después ya empieza a obedecer órdenes más completas. Pero, por ejemplo, a los 3 años todavía no es capaz de aprender, de obedecer órdenes aplazadas. Si tú le dices a un niño, Pepito, cuando dé una palmada me trae esa pelota, lo normal es que el niño salga por la pelota directamente. 4 o 5 meses después espera la palmada. Y hacia los 4 años hace una operación absolutamente genial. Ya ha aprendido a obedecer órdenes complejas, a partir de ese momento empieza a darse órdenes él. Y si seguís la evolución del niño en esas edades, se habla mucho de las olas, se da instrucciones. Os podía haber sido una película de un niño de 4 años, que en la escuela le han dicho, todavía escribí mal, pero es posible que fue un poco más, de 5 años, le han dicho que tiene que rellenar las casillas de un árbol genealógico, diciendo cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá, cómo se llama su abuelo. Y entonces le estamos hablando y el niño dice, vamos a ver, entonces si yo pongo aquí papá, entonces aquí ¿quién es? ¡Mamá! ¡Mamá! Entonces, y él mismo se está dirigiendo. Así ya continuamos toda nuestra vida. Es decir, lo que llamamos libertad es que somos capaces de darnos órdenes a nosotros mismos. ¿Eso qué significa etimológicamente la palabra autonomía? Autos, yo, y nomos, me doy orden. Y todo eso se va aprendiendo. Y cuando hay niños que son impulsivos, lo que han perdido es la capacidad de darse órdenes. Entonces, una de las técnicas que utilizamos, digamos, para reeducarlos, es lo que se llama el método de Meijenbaum de instrucciones habladas. Le tenemos que enseñar a que se dé instrucciones y que vaya poco a poco aprendiéndolo. De manera que es verdad que se puede educar y que por eso debía formar parte esencial de la educación, sobre todo a esas edades. Porque luego aparece otro momento importante en la adolescencia. Bueno, pero es que una de las cosas más notables, más sorprendentes de
de los descubrimientos neurológicos de hace como unos 15 años es que los neurólogos nos han dicho que estábamos trabajando con la idea de que había una edad de oro del aprendizaje que era de 0 a 3, de 0 a 5. Decimos, los niños son como esponjas. Ahora lo que nos han dicho es que hay otra edad de oro del aprendizaje en que incluso anatómicamente podemos ver el cerebro se rediseña por completo. Por ejemplo, cambia la proporción que hay entre sustancia blanca, que es la conectiva, y la que transmite con rapidez, y sustancia gris, que es la de los contenidos. Y que esa segunda edad de oro de aprendizaje es de 13 a 18 años. Es decir, que muchas de las cosas que vemos en los adolescentes, conductas un poco alocadas, y que echamos la culpa a las hormonas, que se han llevado la culpa de todo, no es por culpa de las hormonas solo, sino por culpa de que ellos habían aprendido a conducir un ciclomotor y de repente se encuentran conduciendo un Ferrari, y eso es estupendo, tener la potencia de un Ferrari, pero si no aprendes a conducirla te pegas un tortazo en cuanto arranques. Entonces, hacia donde estamos llevando en la educación de los adolescentes es a decirles, mira, que es que tienes que aprender a dirigir tu propio cerebro, tu propia inteligencia, y volvemos otra vez a las funciones ejecutivas. La última pregunta. El título de la charla es la tecnología en el aprendizaje. Yo pregunto, ¿no sería necesario cambiar incluso el paradigma del aprendizaje por el paradigma de la comprensión? O sea, el aprendizaje como algo secuencial, conjunto de conocimientos, sí, sustituirlo por claro, es decir, y que las TICs ayuden en el establecimiento de esas conexiones. Claro, es decir, cuando estamos hablando de aprendizaje, primero, siempre que estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de configuración de memoria. Eso siempre. Uno de los disparates de la psicología es que trata por una parte el aprendizaje y por otra parte la memoria. Es decir, como si aprendiéramos con la nariz, vamos. De manera que en la configuración de la memoria ahora sabemos mucho más de cómo está estructurada. Sabemos, por ejemplo, que lo que tiene más importancia no es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, sino lo que llamamos working memory, la memoria en acción, que es qué decide este sistema de lo que pasa de la memoria a corto plazo a los almacenes de memoria a largo plazo, y cómo puedo utilizar respecto de cada tarea que esté, digamos, en el centro de la atención, los conocimientos necesarios que estén en la memoria a largo plazo. Es cómo consigo buscar en la memoria lo que necesito para eso. Una de las tareas importantes es precisamente la comprensión. Cuando yo tengo que comprender una información, la tengo que comprender desde lo que tengo en la memoria. Porque es decir, si tú no sabes chino, no entiendes una frase en chino. Y si sabes chino, ante la frase se producen unos sistemas de búsqueda en la memoria absolutamente colosales, porque en cada momento estamos viendo qué es lo que hacemos cuando Roger Schank hace su teoría de los scripts para ver cómo es capaz de comprender una máquina una pequeña acción. Tiene que hacer toda una serie de esquemas en la memoria que los aplica para introducir la información en esos esquemas antiguos. De manera que tenemos... Pero para hacerlo lo sabemos. Primero, que lo importante para poder comprender son dos cosas. Que tienes que encontrar lo que hay en la memoria. Y para eso tienes que diseñar cómo hace la memoria, cómo el niño va construyendo su memoria, no por un puro amontonamiento de datos, sino con una cierta organización. Para eso nos ha servido muchísimo los estudios que hay sobre cómo funciona la memoria de un experto. La memoria de un experto tiene muchísima información y, sin embargo, la tiene codificada de tal manera que la encuentra con mucha facilidad. Eso es lo que nos interesa aprovechar, de manera que para hacer efectivamente si no comprendo la información, no puedo aprender. Nuestra inteligencia, nuestra memoria está hecha para guardar datos significativos, y un conjunto, por ejemplo, de palabras inconexas resulta dificilísimo, y por tanto, pero tenemos que organizarlo para que esté en condiciones. Y tiene que ser, primero,
que las redes de memoria estén dispuestas para que sea fácil transferir un conocimiento de una tarea a otra. Y segundo, desarrollar la función ejecutiva. Por eso la Working Memory suele ponerse en funciones ejecutivas, que sea capaz de buscar la información que necesito para la tarea que estoy llevando en curso. Pero en último término, claro, si no hay comprensión, es muy difícil el aprendizaje. No es imposible, pero es muy difícil el aprendizaje. Y entonces, desarrollar las funciones de la comprensión son fundamentales, pero ahora empezamos a saber los mecanismos. ¿Por qué la comprensión está en el piso de abajo? Porque nadie puede decidir, yo voy a comprender esto, por ejemplo, a first sight, a la primera vista. No, la función de comprensión, que en todos los países es algo como, ahora caigo, algo así como diciendo, pues mira, ahora sí ha reestructurado todo esto y ahora lo comprendo. Yo no puedo decidir lo voluntario, yo puedo, desde el piso de arriba, poner en práctica técnicas que sé que si tengo suerte van a reorganizar la información de abajo y me van a permitir la comprensión. Sé que hay algunos que no funcionan, que es que si no he entendido un texto y vuelvo a repetir ese mismo texto, lo más probable es que siga sin entender. Si intento cambiar el texto en otra formulación, a lo mejor sí. Si intento buscar un ejemplo, a lo mejor sí. O si se le pide a otro, me lo explicas con otras palabras, pues a lo mejor sí. Sabemos que son técnicas que facilitan la comprensión, pero que la comprensión es del piso de abajo. Y que lo que tenemos que hacer es a ver si el piso de abajo es dócil para que nos permita comprender. Muchas gracias, José Antonio.